Hoy vamos a mirar las ecuaciones trigonométricas. Bueno, vamos a comenzar con las ecuaciones trigonométricas elementales. Tenemos aquí algunos ejemplos y los vamos a realizar en... Vamos a realizar en el tablero digital la explicación de cada una de estas propiedades que existen o de estos casos cuando los números, por ejemplo, pertenecen a los reales, a los naturales, perdón, y además, dependiendo del cuadrante en el que se ubiquen, si es mayor o menor que 0. Entonces, vamos a darle el hosting al otro equipo. Y con eso, pues ya podemos explicar la primera parte. Listo. Aquí ya tenemos el hosting. Y comenzamos desde acá. Creo que esto no se mira bien ahí. Compartir, ok, pantalla. Comenzar ahora y vamos a comenzar con el tablero virtual. Bueno, aquí tenemos un tablero virtual. Vamos a separar un poquito esto. Y aquí vamos a salir de la pantalla completa. Ok, bueno, esto está grabando. Y acá tenemos lápiz digital, táctil. Bueno, entonces el tema, como ya lo dijimos en la presentación, son las ecuaciones trigonométricas. Vamos a marcarlo con color rojito. Ecuaciones trigonométricas. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que son las ecuaciones trigonométricas elementales. La definición es así. Cuando la razón trigonométrica en términos de x es igual a n. Entonces, para este tipo de ecuaciones se encuentran generalmente dos primeras soluciones. Y se les va agregando o restando múltiplos de 360, como en el apunte anterior. Entonces, miramos un ejemplo aquí. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el seno de x nos dice que el seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale x? Dayana, Priscila, si el seno de x es igual a raíz de 2 entre 2, ¿cuánto vale x? 1. Raíz de 1. Dayana, Priscila, ¿cuánto vale x? Raíz de 1. Recordemos pues que en este caso estamos buscando es un ángulo, ¿cierto? Entonces la respuesta que vamos a obtener es un ángulo. ¿Ok? Chicas. Bueno, ¿sí me escuchan, Dayana y Priscila? Sí, Miss. Dayana, Priscila, ¿sí me escuchan? Sí, Chicas, me Miss. contestan por favor si me escuchan. Sí, Miss, yo sí te Dayana, Priscila, escucho. ¿me escuchan? Sí, Miss. Ok, bueno, entonces la pregunta es aquí. Si el seno de un ángulo nos da raíz de 2 entre 2, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿O qué ángulo el seno de qué ángulo nos produce raíz de 2 entre 2? Por De ángulos, ¿sí? ¿Sí, 30. Priscila?
Bueno, por ángulos notables, nosotros sabemos que ese ángulo mide 45 grados. ¿Listo? Pero la teoría y las ecuaciones trigonométricas elementales, que son las que van de 0 a 360 grados, nos dice que existe otro ángulo que está entre 0 y 360 grados. Que está entre 0 y 360 grados, que cumple también con esa característica, que también al extraerle el seno, nos produce un valor de raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto mide ese ángulo? Entonces, ¿cuánto mide un ángulo que al extraer el seno nos da raíz de 2 entre 2? Bueno, aquí podemos decir que ese ángulo, o cuáles serán los ángulos que nos produzcan que ese valor se dé. El seno es una función que es positiva para el primer y segundo cuadrante, ¿cierto? Pero hay un ángulo que está de 135 que también cumple con esa función, está en el segundo cuadrante. Entonces, otro ángulo que también cumple con esa condición es igual a 135 grados. ¿Listo? El seno de 135 también nos produce raíz de 2 entre 2. Bueno, ¿y cómo lo comprobamos nosotros? Lo comprobamos o lo podemos evidenciar en la circunferencia trigonométrica. ¿Recuerdan ustedes que por allá hace mucho tiempo, como hace un mes más o menos, nosotros estábamos mirando las razones trigonométricas dentro de una circunferencia en el plano cartesiano? Entonces, 45 grados me producía una recta similar a esta, y la componente de ella en el eje Y tenía un valor de raíz de 2 entre 2. ¿Listo? De manera homónima, si nosotros trazamos una recta, vamos a trazarla en este color, de esta forma, donde también de aquí a acá hay 45 grados. Si de acá a acá hay 45 grados, quiere decir que de aquí hasta acá hay 135 grados. Y nosotros ya sabemos que ese seno, también va a medir raíz de 2 entre 2. Entonces, dentro de esa circunferencia, dentro de ese giro de 360 grados, existen dos ángulos que son capaces de obtener el mismo valor si aplicamos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuáles son esos ángulos? Depende, o lo podemos mirar por medio de las ecuaciones trigonométricas. Son elementales. ¿Por qué son elementales? Porque funcionan para de 0 a 360 grados. De ahí en adelante nosotros o sumamos 360 grados o restamos 360 grados. Recordemos, y la parte muy importante, es que hay tenemos que la función seno y coseno es una función periódica que se repite infinitamente. Entonces yo quiero que miren esta lucecita. La función seno se traza así, infinitamente en el espacio. ¿Listo? ¿Cómo la podemos representar aquí? Bueno, la función seno va a ser aquí. Tenemos nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos el número 1, el menos 1, y ella comienza a trazarse así. Y hacia acá también. Infinitamente. ¿Qué nos produce? Nos produce que vamos a tener respuestas infinitas para los ángulos mayores a 360 grados. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver
¿Cuáles son esas respuestas? Aquí decimos, bueno, los dos ángulos elementales son 45 y 135, ¿no? Si yo a este ángulo le sumo 360, voy a tener 405 grados. Pero también le puedo sumar a 135, le puedo sumar 360, ¿no? Entonces yo voy a tener 135 más 360 me va a dar 135 más 360 son 495 grados. Gracias. Listo. Son 495 grados. ¿Listo, chicas? Y así puedo ir sumando infinitamente. Aquí ya serían 765 y va hacia acá. En este sentido, va sumando. Es decir, que se va formando esta curva que viene acá. Va sumando. Los ángulos van sumando. Se va apareciendo X. Solo que pues en el plano cartesiano nosotros lo manejamos con pi, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que llega de 0 a 2pi. Listo. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. O lo podemos también graficar en radianes. Pero por hoy solamente vamos a trabajar con grados y luego vamos a mirar la parte de los radianes. Ahora, si yo quiero restar, bueno, entonces voy a restar 360 menos 135. Eso nos da un valor de menos 225 grados. Y 45 menos 360 nos da menos 315. Grados. Y sigue. ¿Qué es lo que vamos a representar acá? La parte que va en este sentido. ¿Hasta dónde se va a extender esta curva? Ella se va a extender hasta el infinito, chicas. Porque aquí va a seguir restando, en este sentido va a seguir restando y en este sentido va a seguir sumando. Se va a extender hasta el infinito, porque la función es periódica, pero también llega hasta el infinito, no tiene un límite por decir. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando buscamos las ecuaciones trigonométricas elementales? Buscamos principalmente la respuesta de estos dos ángulos, los que se cumplen en la primera parte, porque de ahí nosotros ya sabemos que se suma o se resta 360 grados y vamos a obtener las respuestas. Bueno, chica, Priscila, Dayana, ¿existe alguna duda respecto a lo que terminamos de explicar en este momento? No, Miss. ¿Queda claro? Sí, más o menos. Ay, más o menos. Bueno, ¿qué es lo que no queda claro, Priscila? No he entendido, Miss, de los números. Bueno, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de de las ecuaciones trigonométricas? Encontrar un ángulo que satisfaga una afirmación algebraica, ¿cierto? Entonces, lo que aquí me pide es, yo necesito un ángulo X de tal manera que se cumpla que el seno de X sea igual a raíz de 2 entre 2. Por productos notables, yo sé que un ángulo que cumple con esas características es 45 grados. ¿Listo? Pero dentro de una circunferencia o dentro de los 360 grados, ¿cuáles son los 360 grados? Aquí tenemos una circunferencia, la que se traza en todo el plano. Existe otro ángulo que también puede cumplir con esa condición. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos estudiando los ángulos
donde se cumplen esta función. Esos dos ángulos son 45 grados y 135. Pero la teoría me dice, existen muchos más ángulos donde se cumple esa condición. Y luego yo pregunto, ¿cuáles son esos ángulos? Esos ángulos son 45 sumándole cada vez 365 grados, 360 grados infinitamente. Y bueno, ¿por qué 360 grados infinitamente? Porque si nosotros aquí partimos, ¿listo? Aquí, por ejemplo, está la profe Ángela que está dando vueltas, entonces comienza aquí. Y da una vuelta, ¿y a dónde llega? Dayana, Priscila, ¿a dónde llega? Si comencé aquí, volví a llegar aquí. Llego al mismo punto, ¿cierto? Pero yo he caminado o he hecho un recorrido de 360 grados. Vuelvo otra vez, doy otra vuelta y llego al mismo punto. Son otros 360 grados. Vuelvo otra vez y realizo otra vuelta. Y así me la puedo pasar infinitamente, dando una vuelta, llegando al mismo punto. Si yo marco un punto aquí de un determinado ángulo, por ejemplo 40 o 45 grados, al dar la vuelta vuelvo a pasar por el mismo punto y va a valer lo mismo que 360 grados. ¿Qué es lo que evalúan las funciones seno y coseno? Seno y coseno evalúan las proyecciones que hay de este punto respecto a los ejes, al eje Y al eje X. Y con estas proyecciones yo puedo decir, bueno, si de una vuelta llegué a este punto, voy a sacar la proyección en el eje Y. Va a ser raíz de 2 entre 2 si el ángulo es 45 grados. Si doy otra vuelta de 360 y llego al mismo punto, voy a tener el mismo raíz de 2 entre 2. Así ya haya dado 1, 20, 100 o miles de vueltas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O ¿cuál es el objetivo de estudio? Un ángulo que a nosotros nos permita obtener esta expresión. ¿Listo? Pero ya obtenido ese ángulo, podemos obtener dos ángulos que dentro de la circunferencia cumplan con la misma situación. Para el caso de seno, nosotros sabemos que si voy y camino hasta los 135 grados, voy a quedar exactamente casi al mismo punto. Y si saco la proyección, esta medida que está aquí, va a ser exactamente la misma medida que está acá. ¿Listo, chicas? Entonces vamos a dejarlo con otro color naranjita. La medida que de aquí hasta acá, que es una distancia, que de aquí hasta acá, va a ser exactamente la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Esto mide 45 grados. Y de aquí a acá también mide 45. Pero de aquí hasta acá mide 135 grados. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar esos dos ángulos para los cuales se repite. Ya obtenidos estas proyecciones, podemos dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, las vueltas que queramos. Pero no vamos a ponerlas como vueltas, sino que vamos a ponerlas como grados. Una vuelta es igual a 360 grados. Entonces yo puedo sumarle 360 grados y voy a obtener el mismo resultado. O puedo restarle 360 grados. ¿Cuándo le resto? Si yo voy en este sentido, puedo decir que estoy sumando, pero si voy en el sentido opuesto y llego al mismo punto, estaría restando. ¿Listo, chicas? Bueno, hasta aquí. ¿Existe alguna duda o quedó clara la clase o más o menos, Priscila o Dayana? Chicas. Priscila, Dayana, ¿me escuchan?
Ok, bueno, vamos a mirar unos casos para que no nos enredemos tanto con este temita. Y tenemos aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el primer criterio, ¿no? Criterios. Si la ETE tenemos una razón trigonométrica de X que es igual a N, donde N es mayor que 0. Normalmente habrá una solución para todo X que esté incluido, que sea aguda. ¿Qué significa aguda? Que esté entre los 0 y 90 grados. ¿Listo? Aguda significa eso, que esté entre 0 y 90 grados. Dependerá del cuadrante en el que se ubique. Si la solución es aguda, podemos decir que X va a ser igual a un ángulo delta. Y si hubiese otra, podemos decir lo siguiente. Si nos sale una solución que se ubique en el segundo cuadrante, nosotros decimos que X sería igual a 180 menos delta. Si hay una solución que se ubique en el tercer cuadrante, X va a ser 180 más delta. Y si existe una solución que se ubique en el cuarto cuadrante, X va a ser igual a 360 menos delta. Aquí tenemos este criterio. Entonces, si el ángulo es agudo, va a ser el mismo ángulo. Pero si tenemos un ángulo que se ubica en el segundo cuadrante, vamos a utilizar esta opción. Si se ubica en el segundo cuadrante, vamos a utilizar esta opción. Y es que a 180 le vamos a restar el valor de delta. Si se ubica en el tercer cuadrante y si se ubica en el cuarto cuadrante. Bueno, vamos a mirar un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. La tangente de raíz de X, ¿cierto? La tangente de X es igual a raíz de 3. Por productos notables nosotros sabemos que eso vale 60 grados. Como la tangente es positiva, otra solución puede estar en el tercer cuadrante. Entonces, recordemos que la tangente es positiva solo en el primer cuadrante o solo en el tercer cuadrante. ¿Listo, chicas? Como en este caso, este ángulo agudo es de 60 grados, la otra solución o la compañera para la solución donde la tangente de X nos dé raíz de 3 va a ser en un ángulo que se ubica en el tercer cuadrante. Bueno, ¿y por qué en el tercer cuadrante? Recuerden que tangente es la relación entre seno y coseno. Si los dos son negativos, al final voy a tener un número positivo. Me dice que para que esté en el tercer cuadrante, yo debo sumarle a X. X va a ser igual aquí a 60 más 180 y eso va a ser igual a 240. Por lo tanto,
tangente de X puede ser 60 grados o también nos puede producir un ángulo de 240. Es decir, que la tangente de 240, también va a ser igual a raíz de 3. ¿Listo, chicas? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de pronto? No, Miss. Bueno, entonces aquí ya tenemos los dos ángulos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Son dos ángulos. A esos dos ángulos ya les podemos agregar, sumar o restar 360 grados. Entonces aquí, pues en color verde vamos a escribir. Tenemos 60 grados y acá tenemos 240 grados. Entonces aquí ya podemos sumar 360 más 60 nos da 420. 240 más 360, esto 260 más 360 nos da 600 grados. Ahora sí hacia acá. 360 menos aquí. 240 menos 360 da menos 120 grados. Estaba con esta de acá. Y 60 menos 360 menos 300 grados. Y así nosotros podemos ir formando, hacia acá se resta, hacia acá se suman los 360 grados, podemos ir encontrando todas las posibles respuestas. En últimas, la solución va a ser 60 más o menos 360 grados por n. N va a ser cualquier número natural. Y la otra solución va a ser 240 y más o menos 360 por n. Porque se va a repetir infinitamente. Entonces, como les digo, la función de la tangente se va a repetir de esta forma. Es como un churrito, se va a repetir en todo el intervalo de x. Si va en este sentido, va a ser negativo. Si va en este sentido, va a ser positivo. Bueno, chicas, hasta aquí. ¿Existe de pronto alguna duda o este ejercicio ha quedado claro? Dayana, Priscila, ¿existe alguna duda o el ejercicio ha quedado claro? Ok, listo. Bueno, eso es para cuando n es mayor que 0, ¿no? Vamos a trabajar con otro ángulo que tenemos aquí. Y vamos a trabajar es con el coseno de 1/2, ¿no? Coseno de x es igual a 1/2. Mi pregunta, Dayana, Priscila, ¿para qué ángulo el coseno de x nos da 1/2? De 30 mil. ¿Están seguras? A ver, de 30, no, 45. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar marcado una tablita de ángulos notables. La voy a dejar tabla de ángulos notables y la voy a dejar en la presentación que vamos a mirar, ¿vale, chicas? Para que nosotros no nos confundamos. Esta me gusta mucho. Copiar imagen. Entonces, esa tablita la voy a agregar aquí a la presentación.
para que la tengamos presente. A veces algunos valores pues no nos acordamos, pero ya. La tablita para coseno de 1/2 va a ser igual a 60 grados. ¿Listo, chicas? Pero, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice Ángela, nos dice Priscila, nos dice Dayana. Existe otro ángulo entre 0 y 360 grados que también nos produce 1/2, que al extraer su coseno nos produce 1/2. Entonces nosotros vamos a preguntar, pero ¿cuál es ese ángulo? ¿Listo? ¿Cuál será ese ángulo que al extraerle el coseno también nos va a dar 1/2? ¿El coseno en qué cuadrantes es positivo? Le pregunto a Dayana y a Priscila. ¿En qué cuadrantes tenemos un coseno positivo? En el primer cuadrante, pues todos son positivos. En el segundo cuadrante, ¿coseno es positivo o negativo? Dayana, Priscila, en el segundo cuadrante, ¿coseno es positivo o negativo? Muy bien, es negativo. Entonces, es negativo. Como es negativo, entonces no nos sirve. ¿Por qué? Porque la respuesta nos está dando en un número positivo. No nos va a servir. En el tercer cuadrante, ¿coseno es positivo o negativo? Positivo. Negativo. Recuerde que coseno es todo lo que está a la izquierda, negativo. Todo lo que está a la derecha es positivo. ¿Listo? Entonces es negativo. Y el otro es positivo. Entonces nosotros vamos a buscar es un ángulo que esté en el cuarto cuadrante, porque la respuesta nos dio un número positivo. Bueno, ¿dónde nos dice la teoría o cómo hacemos para obtener un ángulo que esté en el cuarto cuadrante? Aquí está. Según esto, el criterio es el siguiente. Para que esté en el cuarto cuadrante, yo debo restarle a 360 el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que estamos trabajando? ¿Cuál es el ángulo que estábamos trabajando acá? Estábamos trabajando con el coseno de 60, ¿no? Por lo tanto, el ángulo aquí es igual a 60 grados. ¿Listo? Eso quiere decir que el coseno de X va a ser igual a 360 menos 60 grados. Y eso es igual a 300. Entonces, el otro ángulo donde se cumple esa expresión es en 300 grados. ¿Listo? Bueno, y de aquí también es lo mismo. Sumamos 360 hacia la derecha, sumamos, y hacia la izquierda restamos 360. ¿Para quién? Para 60 y para 300. Bueno, chicas, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de pronto? Dayana, Priscila, ¿existe alguna duda? Ok, bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Pero ya vamos a establecer otra función. Cuando la respuesta es en negativos. Cuando la respuesta es en negativos, entonces 1.2 si la ecuación trigonométrica elemental es, entonces aquí tenemos que R razón trigonométrica de X es igual a N, pero esta N es menor que 0. ¿Qué vamos a hacer aquí?
chicas, ¿qué vamos a hacer cuando esa ecuación trigonométrica, donde la razón trigonométrica de ese ángulo es menor que 0? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. El seno de x es igual. Aquí vamos a hacer un ejemplo un poquito diferente al que ya estamos manejando en el libro. Vamos a utilizar que sea un medio. ¿Listo? Pero vamos a decir que es menos un medio. ¿Listo? Entonces, cuando el seno nos da menos un medio. Cuando el seno de A nos da menos un medio. Entonces, cuando el seno de A nos da menos un medio. Nosotros sabemos que el seno de X es igual a 30 grados. Para que nosotros sabemos que seno, cuando X es igual a un medio, X va a ser igual a 30 grados, ¿no? Pero aquí nos están pidiendo un valor negativo. Entonces, para qué funciones el seno es negativo. Entonces, vamos a mirar aquí. Dayana y Priscila, ¿para qué cuadrantes nos da un seno negativo? Voy a comenzar. En el primero es positivo, ¿cierto? Sí, Entonces, el segundo negativo. en el segundo también es positivo. Estamos con la función seno. Recuerden que la función seno nos indica la componente en Y. Para el tercer cuadrante, ¿positivo o negativo? Negativo. Muy bien, negativo. Y para la cuarta, para el cuarto cuadrante, Positivo. negativo. Para el coseno, quiero que miren muy bien esta lucecita, chicas. Para el coseno es todo lo que va hacia la derecha, positivo. Y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Para seno es todo lo que sube desde el 0 hacia arriba, positivo. Mientras que todo lo que baja desde el origen hacia abajo es negativo. ¿Listo, chicas? Entonces, tenemos que para el cuadrante 1 y 2 son positivos. Para el cuadrante 3 y 4 son negativos. Volvamos a la teoría.